Bienvenidos a nuestro programa de Ciencia y Mente, donde estaremos abordando hoy un tema muy importante que además es interesante y es la periodización del entrenamiento. Anteriormente, en capítulos anteriores, valga la redundancia, allá habíamos tocado con respecto a ese tema. Habíamos hablado un poco del entrenamiento, pero hoy lo vamos a hablar más al detalle y a profundidad con el doctor licenciado Juan José Rosselló, quien nos estará acompañando y explicando sobre este tema. Buenas noches, Caterina. Buenas noches al público. Claro que sí. Cuéntanos, ¿cuáles son los sistemas de entrenamiento? Ya nosotros habíamos hablado en un capítulo sobre este tema, pero hoy nos vienes a profundizar con respecto a ello. Así es. Los sistemas de entrenamiento, Caterina, como su nombre lo indica, es como unos límites que tú te pones, de los cuales tú no te puedes salir de allí. Es como un marco de trabajo que sigue ciertas reglas, basadas todas en la fisiología del ejercicio, obviamente, en esa ciencia, que tú tienes que llevar para alcanzar un objetivo específico. Y si tú te sales de ese sistema y no aplicas o violas esas reglas, los resultados que te promete el sistema, de acuerdo a los estudios científicos que se le han hecho, no van a ser óptimos. Entonces, básicamente es eso. Un sistema de entrenamiento es seguir una serie de reglas por un tiempo X indeterminado de la fisiología del ejercicio, obviamente con una programación avalada y estudiada por la ciencia. Sí, dentro de este tema también existen muchos mitos con respecto a esto, cómo hacer ejercicios con pesas. Las mujeres tienen miedo a hacer ejercicios con pesas. Entonces, háblanos un poco con respecto a estos miedos que hay pues dentro de lo que es la sociedad. Así es, y de hecho tú mencionaste uno de los más comunes, que por suerte ha ido bajando gracias a las redes, pero que todavía está muy extendido. Eso de la mujer tenerle miedo a entrenar con pesas. Incluso muchas que entrenan con pesas no entrenan duro, no entrenan intenso porque piensan que se van a poner como un hombre. O sea, van al gimnasio a entrenar de manera ligera. Y eso significa que van a violar la sobrecarga progresiva. La sobrecarga progresiva, la vemos ahí en pantalla, eso es una analogía, una representación artística, es una de las normas más sagradas de la fisiología del ejercicio. Si tú quieres resultados, debes aplicar continuamente esa sobrecarga progresiva. Si te fijas, el joven va cargando su becerro y según el becerro va creciendo, su físico también. ¿Te das cuenta? Así que él se dé cuenta. ¿Por qué? Porque el becerro pesa más y su cuerpo responde adaptándose, desarrollando más volumen muscular y fuerza para poder seguir cargando al becerro. Obviamente eso es a través del tiempo. Entonces, uno de los principales mitos es, aparte de que vamos a aclarar en breve lo de la mujer, es que entrenar pesado la va a poner como un hombre. Otra cosa que hacen es que más que mito es desconocimiento, no querer cambiar su programa de entrenamiento, porque es el que le gusta, están acostumbrados, están adaptadas, están en su zona de confort, y eso es un grave error. Si tú estás ya en una zona de confort con un sistema de entrenamiento, significa que tu cuerpo no tiene necesidad de cambio, no tiene por qué cambiar y responder. Ya él sabe a lo que va, ya está adaptado para ese sistema. Bien, entonces todos los sistemas científicos de entrenamiento tienen que cumplir con la sobrecarga progresiva, eso es clave. A ver, Juan, ¿cuál es el mejor sistema de entrenamiento o específicamente qué es el sistema de entrenamiento? ¿Cómo puedes separar estas dos? El mejor sistema de entrenamiento son todos y ninguno. Te explico. El mejor sistema de entrenamiento es el que estás llevando en ese momento. Pero va a llegar un punto, como te venía diciendo, que el cuerpo se va a adaptar, se va a acostumbrar a ese sistema y ya va a dejar de responder. Entonces ya ese sistema, a pesar de que es muy efectivo, en ese momento de tu vida ya lo dejó de ser. Tienes que cambiar a otro. Ya luego, más adelante, puedes volver a ese sistema, pero tienes que variar. En eso es que consiste la periodización del entrenamiento, entre otras cosas. Entonces, para acabar con el asunto del mito y la mujer y continuar desarrollando el tema, la mujer no se puede poner como un hombre y necesita entrenar lo más intenso y pesado que pueda.
por razones bioquímicas. La mujer no nace con la suficiente testosterona para desarrollar toda esa masa que tiene el hombre. La mujer tiene más estrógeno que testosterona. La mujer tampoco nace con suficientes fibras. El hombre tiene más fibras musculares, el músculo esquelético, actina y miosina, que puede hipertrofiar, hacer crecer. La mujer por genética nace con menos, así que por esa razón tampoco puede. Entonces, si la mujer no entra en intenso y pesado, se estanca también, va a dejar de responder. Entonces, debemos primero estudiar un sistema de entrenamiento, aunque no nos guste y nos haga sentir incómodos al principio, porque es lo que va a obligar al cuerpo a cambiar. Darle su tiempo, su periodización. Cuando ya deja de responder mi físico, me estudio otro sistema de entrenamiento y lo aplico en mi cuerpo y así voy paso a paso. Para ir paso a desarrollando paso. cada parte de tu cuerpo que quizás al momento tú no te das cuenta, pero tú poco a poco consecutivamente vas desarrollando esas habilidades. Por eso es Claro. que se alternan los movimientos y los ejercicios. Y básicamente, ¿cómo tú puedes armar una periodización de entrenamiento? Lo primero es, precisamente, pueden ir al capítulo anterior para que vean dónde se empieza, estudiar la periodización del entrenamiento, en qué consiste, cómo la puedo desarrollar, qué normas y pautas sigue. Luego entender qué son los macrociclos, los mesociclos y los microciclos, porque va a ser el cuadro donde tú vas a desarrollar todos tus sistemas de entrenamiento. Bien, entonces, el macrociclo es lo más largo en el tiempo. Digamos que tú te programas un año para un objetivo específico. Por ejemplo, quieres desarrollar masa muscular, quieres perder grasa, fuerza, aumentar tu resistencia, la que sea, tú decides. Incluso puedes decidir a través del año 3 cosas distintas. Sí, porque incluso este tema de la periodización es un poco complejo. Quizás aquí básicamente lo estás explicando, pero realmente esto consiste en un programa como tal, como tú lo indicas, de hasta un año. Claro. Y lo idearon o lo crearon, si no me equivoco, los rusos. Empezaron. Y desde ahí, pues ellos partieron poco a poco con la teoría y fueron pues cambiando traducciones, también mecanismos, ya que este tipo de entrenamiento, digamos que es muy complejo. Sí. Entonces, ¿qué puedes abarcar ahí? Dentro de lo que Rusos, el este de Europa, búlgaros, toda esa área. Y luego fue que cruzó a Occidente. Uno de ellos fue el responsable de cruzarlo a Occidente, Joe Weider, que lo vamos a conocer hoy. Y así es. Entonces yo tengo claro el concepto de macrociclo ya, que significa el año entero de programación. Y digamos que yo voy a dividir ese año en 3 mesociclos. El macrociclo es el año entero, para que vayan entendiendo. Y yo voy a hacer 3 mesociclos. Digamos que voy a dividir el año en 3. El año tiene 12 meses, ¿verdad que sí? Entonces yo tengo que dividir esos 3 mesociclos en bloques de meses iguales. Bien. Ok. Digamos 4 meses para cada bloque. 4, 4, 8, 4, 12. Entonces digamos que yo voy a empezar los primeros 4 meses buscando aumentar mi resistencia física cardiovascular. Entonces Bien. tienen que hacer ejercicios con resistencia para que puedas... Y aquí si voy a utilizar las pesas, aparte de realizar cardiovasculares obviamente, mis repeticiones en las series con las pesas tienen que estar por encima de 13. Entrenar lo más pesado que pueda, pero buscando mínimo 13 repeticiones por serie, 13, 25 repeticiones por serie. Ahí yo estoy trabajando más mi resistencia. Voy a desarrollar masa muscular también como efecto secundario de ese entrenamiento, pero la prioridad de ese tipo de entrenamiento es desarrollar resistencia. Bien, Ok. entonces mantengo todos mis ejercicios y todas mis series, o la mayoría de ellos, en el rango de 13 a 25 repeticiones durante 4 meses. Obviamente estoy exagerando, no hay necesidad de alargarlo tanto, porque estamos simplificando. Entiendo. Entonces tú dices, ok, mi primer mesociclo de mi macrociclo, yo le voy a dedicar 4 meses a aumentar la resistencia. Pero ¿qué pasa? Que tú decides que dentro de ese primer mesociclo, tú quieres también hipertrofia y fuerza. Te quieres Claro. enfocar más en resistencia, pero también quieres hipertrofia, masa muscular y quieres fuerza y poder. Entonces ahí es que entra el microciclo. El microciclo es una semana de entrenamiento que tú programas dentro de tu mesociclo, que dijimos que iba a ser 4 meses. Así es. Entonces digamos que en esos 4 meses tú dedicas un mes total para resistencia, otro mes total para hipertrofia, otro mes total para fuerza y Fuerza. poder. ¿Y qué pasa? Te está sobrando un mes.
vuelves a resistencia. O sea que dentro de ese primer mesociclo tú le dedicaste más tiempo al entrenamiento de resistencia que los otros porque es tu prioridad. Pero te estás poniendo fit, porque estás trabajando todos los sistemas, la fuerza, el equilibrio, el poder, la masa muscular, pero enfocada más en resistencia. Entonces me quieres decir básicamente que bueno, el primer mes para comenzar podemos trabajarlo primero con resistencia, el segundo luego dedicarnos a la fuerza y el tercero a la potencia. ¿Estos dos, fuerza y potencia, van de la mano o van por separado? Van de la mano. Cuando estás desarrollando uno, por default se desarrolla el otro. Entonces, estos 3 meses alternados quiere decir que yo puedo desarrollar un cuerpo bastante moldeado. Claro, si lo haces bien y llevas una buena dieta, claro está. Estás entrenando bien. Ahora, eso depende también de una buena dieta, pero si estás entrenando bien, los resultados van a llegar mejor y más rápido y el riesgo de lesión es menor. Entonces, ¿qué pasa? Tu último mes que te sobra del primer mesociclo, que estás enfocada en resistencia, es a repetir como iniciaste, más resistencia otra vez. Pero digamos que tú no lo quieres hacer así. Tú dices, no, mi mesociclo yo me quiero enfocar en todo por igual. Entonces, tus microciclos, tú lo puedes dividir incluso no un mes entero, sino por semana. Es decir, ok, la semana 1 del primer mes me voy a dedicar a resistencia y voy a entrenar en el rango de 13 a 25 repeticiones por serie, descansando 30 a 60 segundos entre series. Estás en resistencia esa primera semana, ese microciclo. Tu segundo microciclo, la segunda semana, tú dices, perfecto, ahora voy con hipertrofia. Entonces vas a subir los pesos y vas a entrenar en el rango de repeticiones de 6 mínimo hasta 12. Te vas a quedar ahí. Vas a utilizar un peso que te permita mínimo alcanzar 6 repeticiones y no pasarte de 12. Y te pasa la semana entera trabajando en ese rango. Y luego la tercera semana dices, ok, esta tercera semana de mi microciclo es para fuerza, poder y potencia. Subes los pesos otra vez y vuelves a bajar las repeticiones y te queda en el rango de 1 hasta 5 repeticiones por serie. Este tema es muy interesante para que así las personas que les gusta entrenar o van al gimnasio tengan más o menos como una idea de cómo es que se entrena, ya que muchos pues se quedan en el mismo entrenamiento, haciendo lo básico, y entonces ahí es donde quizás entra la desmotivación, de que ya no quiero ir, ya no sé qué hacer, pero entonces si lo alternamos de esta forma durante un año, ya eso sería una buena iniciativa para que la persona se pueda sentir motivada. Y bueno, vamos a entrar al segmento nuevo que lo impartimos pues el día de hoy y que consiste en estudios científicos que están mal tergiversados dentro de lo que es la sociedad, y hoy pues vamos a estarlo aclarando aquí en el estudio. A ver, ¿cuál es el primer estudio científico que puedes aclararnos que está dentro de la sociedad y que la gente lo malinterpreta? Así es. Tú sabes, Caterina, que eso nació de unos posts que yo subo a las redes, cuando la gente me pregunta estudios científicos que se hacen virales, cuando yo les digo, oye, vamos a calmarnos, porque empiezan a exagerar y a tergiversar lo que leen. Incluso la prensa lo hace muchas veces. El que está actual en el tapete es que fuimos contactados, recibimos un mensaje extraterrestre. Eso es lo que está publicando la prensa. Pero los científicos expertos en eso no han confirmado eso. Lo que sucede es lo siguiente. Hay un programa científico que se llama el SETI, que es la búsqueda de inteligencia artificial a través de telescopios de ondas de radio, escuchando algún mensaje que provenga del espacio, de otra civilización extraterrestre. ¿Qué pasa? Que eso está lleno de datos y ruidos, interferencias del mismo planeta, interferencias de los cuerpos celestes, que todo emite ondas de radio, etc. Entonces los científicos tienen que dedicarse a nivel mundial a separar todo ese ruido de interferencia de posibles mensajes coherentes que provengan de una civilización extraterrestre. ¿Qué sucede? Que acaba de recibirse, o en los datos, un mensaje interesante, que es repetitivo, que pareciese que pudiese ser de un planeta que orbita un sistema solar similar al nuestro y que está más o menos cercano en tiempos cósmicos, prácticamente vecino nuestro cósmico. Pero eso no se ha confirmado, y es que viene la tergiversación. De confirmarse, que sería muy interesante, sería el primer mensaje de otra civilización extraterrestre que recibimos aquí en la Tierra. ¿Y esto es cierto? ¿Esto se ha estudiado? ¿Qué tan cierto es esto? Hay décadas que ese programa existe, el SETI, décadas. De hecho, tú lo puedes descargar en tu computador para ayudar a los científicos.
el SETI, descargarlo en tu computador, la dejas encendida durante la noche y tu computador también recopila datos y se retroalimenta de computadoras a nivel mundial. Entonces, esa es una manera de buscar vida extraterrestre. No es muy óptima porque esas ondas de radio tienen que viajar miles de años luz muchas veces a la velocidad de la luz. ¿Y qué pasa? Vamos a suponer que tú eres un extraterrestre que vives en un planeta que está a 50 años luz de distancia de la Tierra. ¿Qué significa eso? Que a la luz de tu planeta aquí le va a tomar 50 años llegar. Y viceversa, la luz del planeta Tierra hacia tu planeta toma 50 años en llegar. Y digamos que tú nos envías un mensaje en ondas de radio. Ese mensaje va a viajar también a la velocidad de la luz. Va a tomar 50 años en llegar, recibirse aquí. Entiendo. Si te queremos responder a tu planeta y enviarte una respuesta para atrás, va a tardar 50 años. O sea que una conversación bastante lenta va a durar 100 años. En llegar. En llegar y responderse. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Si se confirma que llegó ese mensaje a nosotros, que no se ha confirmado, repito, es una probabilidad, una hipótesis, significa que ese mensaje fue enviado hace 50 años. Imagínate tú, y lo estamos recibiendo ahora. Eso es lo que científicamente se puede, digamos, decir, la teoría, pero entonces dentro de la sociedad, ¿qué es lo que se malinterpreta qué es lo que se asume? Ellos están asumiendo que ya recibimos un mensaje extraterrestre y que ya fue confirmado y que en ese planeta hay gente esperando hablar con nosotros. Bueno, muy interesante esta sesión y bueno, estaremos aclarando consecutivamente más estudios científicos y lo que se dice dentro de la sociedad. Ahora vamos a unos cortes comerciales y regresamos. Y continuamos aquí en Cienciamente y hoy estamos hablando de la periodización de entrenamiento. Cuéntanos un poco más acerca de la intensidad con la que debemos de entrenar con las pesas y bueno, ya pues a profundidad este tema, ¿qué nos puedes contar con respecto a la historia, de dónde proviene? ¿Qué nos puedes decir? Perfecto, para conectar con lo que veníamos hablando y concluirlo, digamos, Caterina, que tú dices, no, yo no quiero dedicar una semana entera exclusivamente a un área de mi sistema energético, por ejemplo, a la resistencia. Yo quiero trabajarlo todo por igual, yo no tengo prioridad. Ahí es que entra la rutina diaria, el workout, y aquí es lo que hace todo el mundo, y por eso se estanca, se pierde. Llega de manera improvisada al gimnasio y dice, ¿cuál es la rutina de hoy? Muchas veces llega y se encuentra con una amistad y le dice, óyeme, ¿qué tú le vas a dar hoy? Dame darle ahí contigo. Si tú entrenas así, tú vas a tener salud porque estás activo, pero no vas a alcanzar tu meta, estás improvisando. Pero cuando tú haces una rutina de un día, dentro de la periodización de entrenamiento, es programada también. Es donde tú en una sola sesión lo mezclas todo. Por ejemplo, digamos que tú vas a hacer 3 ejercicios para tus piernas. Y tú decides que el primer ejercicio va a ser para trabajar tu resistencia, se conoce como estrés metabólico. Ese ejercicio tú lo vas a hacer en repeticiones altas. Y vas a enfocar tu estrés muscular más en las células tipo 1 que son de resistencia, se oponen a la fatiga. Se llama de resistencia y de contracción lenta. ¿Por qué? Porque literalmente se contraen así, mira, como en cámara lenta. Lo cual significa que gastan su energía lentamente, le toma más tiempo fatigarse, por eso requieren más repeticiones. Tu segundo ejercicio tú decides, ok, ahora voy a enfocarme en hipertrofia. En rango de hipertrofia muscular, tensión mecánica. Agregas peso, cambias de ejercicio, digamos que pasas a la sentadilla, y entonces allí te vas al rango de 6 a 12 repeticiones. Te mantienes ahí con ese peso pesado. Bien, ahí te enfocas el estrés entonces en otro tipo de célula, la célula tipo 2. Todas las células siempre están trabajando, pero tú puedes enfocar más el estrés en una u otra. Las células tipo 2 genéticamente son un poquito más grandes que las tipo 1, es como si fuera la Tierra y la Luna, tienen más potencial de crecimiento, generan más fuerza bruta, pero como se contraen más rápido,
se fatigan más rápido. O sea, no tienen mucha resistencia, lo que tienen es mucha fuerza. Quiere decir que estos son los tipos de entrenamientos. Sí, dentro de la periodización, y que todos los sistemas de entrenamiento lo usan. Entonces, digamos que en tu tercer ejercicio tú dices, voy a trabajar la fuerza ahora. Aunque lo ideal sería al revés, trabajar la fuerza primero cuando estás descansada, pero es para que entiendan la idea. Entonces, cargas más peso, más libras o kilos, como lo quieras llamar, y bajas las repeticiones de 1 a 5. Ahí vas a trabajar las células tipo 2B o tipo 2X. Hay autores que le dicen B o X más que otra cosa, que son las células que más fuerza bruta generan. Son las células que se enfocan más en los powerlifters y los que practican halterofilia. Entonces, en una sola sesión de entrenamiento trabajaste las 3 áreas, las 3 zonas, y no estás descuidando nada. ¿Cómo Bien. podemos alternar estos ejercicios? ¿Lo podemos variar? ¿Qué tienen en común estas? Siempre tienes que decidir. Hay una lista, hay una escala de calidad del estímulo del ejercicio que tiene 7 puntos. Cada ejercicio es bueno y efectivo, pero hay ejercicios más efectivos que otros. Por ejemplo, los ejercicios son más efectivos mientras más te permiten moverte libre a través del espacio en 3 dimensiones. Arriba, abajo, izquierda, derecha, del adelante y atrás. Por ejemplo, las pesas libres, las barras, las mancuernas crean una conexión neuromuscular mucho más fuerte y provocan más estímulo bioquímico que las máquinas modernas, que se llaman no lineales. Esas son las que menos estímulo producen. No es que no produzcan, es que producen menos, son menos efectivas que las pesas libres de siempre, barras y mancuernas y también el peso de tu cuerpo. Por ejemplo, los fondos, que estás trabajando con tu cuerpo. Las famosas dominadas, que la gente le dice barra, o los pull-ups, que estás trabajando con tu cuerpo. Son pesas libres, movimientos son los principales ejercicios. Ahora que tocas este tema, siempre hay una pregunta que es muy común y es, ¿puedo generar o puedo crear masa muscular con mi propio peso haciendo ejercicios? Entonces sería una buena oportunidad para que lo aclares. Sí, lo puedes hacer hasta cierto punto. Va a llegar un punto que vas a estar tan adaptada al peso de tu cuerpo que no vas a sentir intensidad, te vas a ver a nada y tienes que agregar peso externo, peso extra. Incluso venden unos cinturones para colgarte discos. Okay. Entonces, al principio sí, al inicio sí. Incluso aunque tú tengas mucho tiempo en el gimnasio, seas avanzada, digamos que nunca has hecho pull-ups, nunca has hecho pechadas, al principio se te va a dificultar. Hay mujeres que no pueden hacer ni una sola dominada en la barra porque nunca la han hecho, a menos que no sea con ayuda. Claro. Entonces, ese ejercicio te va a ser de muchísima utilidad hasta que te adaptes y ya ese peso no te sirva para nada. Sobrecarga progresiva. Quiere decir entonces que si yo aplico fuerza con mi propio peso, sí me puede funcionar por un tiempo para crear quizás algunas habilidades o ciertos músculos que no tenga desarrollados, pero ya después el cuerpo se adapta, que es lo que estábamos hablando anteriormente. Así es. Y entonces es donde entra la periodización. Y la intensidad que preguntaste. Tienes que aumentar la intensidad del entrenamiento si no te vas a estancar. Una vez más, la sobrecarga progresiva en acción. Y ojo aquí, se llama progresiva, no repentina. Que mucha gente comete ese error y se lesiona o se lastima. La sobrecarga debe ser poquito a poquito. Por ejemplo, si hoy tú hiciste, digamos, 10 repeticiones con 100 libras, la próxima vez que te toque ese ejercicio, tú puedes aplicar sobrecarga simplemente haciendo 11 repeticiones con 100 libras. Hiciste un poco más que la última ocasión, un incremento, eso obliga al cuerpo a volver a responder. O las mismas 10 repeticiones con 105 libras. O sea, no tienes que volver al otro día y en vez de 100 libras ponerle 150, 160. O sea, no tiene que hacer cambios bruscos, no es necesario, es progresivo. Entonces, ¿qué es la intensidad dentro del entrenamiento, Caterina? Hay 2 maneras de definirla dependiendo del sistema de entrenamiento que tú elijas. Hay un sistema que define el concepto de volumen y lo define como la cantidad total de ejercicios y repeticiones que tú haces en tu entrenamiento. Y eso lo ve como intensidad. Pero la definición más correcta es la carga total de peso que utilizas en tu entrenamiento por sesión, los pesos totales, la cantidad de veces que los levantas. Ese es el concepto de intensidad. Pero hay un tercer concepto de intensidad, que son los principios de entrenamiento Wheeler, que es para llevar al músculo más allá del punto del fallo muscular momentáneo, para elevar la intensidad con ciertas técnicas que no necesariamente tiene que ser agregando más peso.
¿Y cómo pudieras abordar a este tipo de técnicas? Por ejemplo, para el que no sepa, el punto del fallo muscular momentáneo es cuando estás haciendo un ejercicio, digamos que tengo una mancuerna y estoy haciendo curl de bíceps, llega un punto que por más fuerza que yo hago ya no puedo continuar el ejercicio. Lo intento, pero el brazo no se mueve. Ese es el punto del fallo muscular momentáneo, en este caso positivo, porque el movimiento va en contra de la gravedad. Ese es el punto del fallo muscular. ¿Y es bueno hacerlo rápido o lento? Ese es el famoso tempo, que es muy importante también, pero la gente exagera su importancia. Es como la música, tienes que seguir una cadencia, un ritmo. Por ejemplo, si es la parte positiva del entrenamiento, del ejercicio, la parte positiva es la concéntrica, que es cuando el movimiento va en contra de la gravedad, que es abajo, mi punto, mi centro. Cuando el movimiento va en esta parte en contra de la gravedad, es bueno hacerlo lo más rápido que puedas sin dañar el movimiento. Se llama movimiento explosivo. Obviamente el peso te va a frenar y la gravedad también, pero hacer el impulso de hacerlo rápido sin dañar el ejercicio provoca una contracción más dura en el músculo, más fuerte. Luego viene la otra fase que es la excéntrica, que es la negativa, a favor de la gravedad. La gente en el gimnasio comete el error de dejar caer el peso. No le da importancia esa parte, piensa que nada más es subirlo. Sube y deja caer. Grave error. Incluso utiliza el momento, utiliza el impulso, lo deja caer para entonces Impulsarse. eso te quita tensión muscular. La parte excéntrica del movimiento, cuando el movimiento va a favor de la gravedad, incluso es más importante que la concéntrica, estimula más el músculo, le causa más microtrauma celular, lo cual luego se convierte en una respuesta mayor. Incluso todos somos un 30% promedio más fuerte en la negativa, excéntrica, que en la concéntrica. Entonces hay que aprovechar esa fase del movimiento. ¿Qué tiempo debe ser ahí? Si aquí es rápido y explosivo, en uno o 2 segundos promedio, aquí debe ser 3 a 4 segundos, un poco más lento y controlado, para que no dejes caer el peso. Okay. Bien, hay una tercera fase del movimiento y de la fuerza que la gente no piensa, la fase isométrica, que es cuando el músculo no se está moviendo, pero hay una fuerza aplicada a él. Piensen, por ejemplo, en Sansón aguantando las murallas. Eso es fuerza isométrica. Estás haciendo fuerza, pero no te estás moviendo. Llega un punto que no puedes y el músculo empieza a temblar. Alcanza el fallo muscular. Entonces, la parte isométrica es cuando tomo la mancuerna, aquí abajo una parte, pero no la estoy moviendo. Aquí es otra parte también. El error típico es cuando completo la parte positiva, descansar. Doblo la muñeca, dejo caer a las pesas y descanso. Eso le quita tensión al bíceps y sobrecarga la muñeca, la articulación y el antebrazo. No descanses ahí, tú contraes fuerte y continúas el movimiento. Otra trampita es también descansar abajo. Descansa abajo y después toman impulso y vuelven y suben, porque están trabajando el ego. Quieren que lo vean entrenar muy pesado con pesos que realmente no dominan. O sea, lo correcto es realmente estar concentrado en el músculo, hacer el ejercicio bien, con el peso que tú toleres, y para llegar al fallo muscular, pues ahí sí hay que aumentar de peso para entonces crear ese trauma en el músculo. Y luego que creamos el trauma en el músculo, ya ahí llegamos como que al fallo, pero siempre concentrado en el músculo que estás trabajando. Claro, por eso es muy importante conocer qué músculo estás trabajando y qué ángulos ese ejercicio en ese músculo está atacando más, está estresando más, para que crees la conexión neuromuscular. Es tu cerebro y tu sistema nervioso que controla los músculos. No, y también al hacer ejercicio, conectar mente con músculo para que entonces vaya directamente a donde nosotros queremos trabajar. Si no lo haces, el entrenamiento es mediocre. Eso es importantísimo, tener la mente en ese músculo que estás trabajando. Conexión neuromuscular. De hecho, si la pierdes, un ejemplo, digamos que tú estás entrenando y yo voy y te hago un chiste, te hago reír. La fuerza se te va automáticamente. Y te desconcentras y ya el ejercicio no sería igual. Te desconcentré. Entonces hay menos contracción, hay menos estímulo, hay menos liberación de hormonas bioquímicas que estimulan el crecimiento y la recuperación. Entonces es ahí donde el músculo se distrae y después dicen, no, pero es que yo voy todos los días, yo entreno, yo me fajo en el gimnasio y realmente no tienen resultados por lo que estás comentando. Y tú lo ves que duran 2 horas, pero esas 2 horas se entrenan 10 minutos, le cuentan la vida al compañero o la compañera 1 hora y media hablando y otra hora para subir fotos a las redes y video. Bueno. Y después dice, el gimnasio no funciona. No, piensa en lo que estás haciendo, te estás distrayendo demasiado. Bueno, así que ya lo saben, si van a entrenar, siempre concentrados en el músculo. Y bueno, vamos a entrar al segmento del libro imperdible. Cuéntanos, ¿qué libro nos traes hoy? El sistema de entrenamiento Wither, casualmente, que estamos tocando. Ahí lo vemos en pantalla. Eso es un clásico, Caterina. Todo el mundo que le interesa el fitness tiene que tener ese libro en su colección y leerlo.
Todos los sistemas de entrenamiento modernos se basan en esos principios. Ahí están explicados paso a paso. Joe Weider no lo inventó todos y por eso mucha gente lo ataca, pero él nunca dijo que lo inventó. Él inventó un solo que se llama Super Serie. Joe Weider lo que hizo fue detectarlos, recopilarlos en el mundo entero y organizarlos, darles un sentido y luego te proporcionó el manual. Es decir, que si yo quiero aprender a entrenar o quiero tener conocimiento, pues digamos más a profundidad, debería de chequear un poco este libro para así aprender más y tener el conocimiento a la hora de yo entrenar en el gimnasio. Todo el mundo utiliza este sistema consciente o inconscientemente, muchas veces sin saber que viene de ahí. Y esto es un clásico de los años 80. Todo el mundo lo utiliza y te voy a explicar por qué. Y no solamente eso, Joe Weider es el padre del fisicoculturismo y el fitness moderno. Él fue que creó el fisicoculturismo competitivo. Las federaciones, las competencias se lo inventó él. El famoso Olimpia se lo inventó él y su hermano. Wow. Entonces le debemos mucho a esa figura histórica que ya falleció. De hecho, el famoso Arnold Schwarzenegger, él fue que lo llevó a Estados Unidos y lo hizo famoso. Y fue su entrenador por muchos años. Entonces, ¿qué sucede, Caterina? Antes de Joe Weider, el entrenamiento era desorganizado, no seguía un rumbo, sobre todo en Occidente. En el este de Europa estaban más avanzados con el asunto de la periodización del entrenamiento. Todo el mundo entrenaba era full body, o sea, el cuerpo entero, todo el tiempo. Como aeróbico. Y también con pesas, pero no estructurado, era el cuerpo entero todo el tiempo. Y el full body es bueno, sobre todo al principio, cuando inicias a entrenar. Joe Weider es que crea las divisiones musculares, las famosas divisiones musculares que todo el mundo utiliza. Por ejemplo, un día voy a entrenar pecho, hombro y bíceps, otro más día específico hacia cada músculo. Exacto, él fue que creó eso. Ahora es muy típico y normal, todo el mundo lo usa y lo ve, pero antes de Joe Weider eso no existía. De hecho, míralo aquí con Arnold, ambos jóvenes ahí, con Arnold Schwarzenegger. Antes de eso no existía. Él fue que creó eso, de la división muscular, la triple división muscular, etcétera, etcétera. Y también, como te dije, detectó todas esas técnicas que utilizaban los campeones a nivel mundial, las organizó en un manual con sentido. Técnicas, como te dije, para llevar la intensidad más allá. Hay técnicas de principiante, hay técnicas intermedias y hay técnicas avanzadas. De hecho, muy pronto vamos a programar, cuando reabran los gimnasios, irnos al gimnasio y enseñar estas técnicas durante la ejecución del ejercicio. Explicarla primero, luego ejecutarlas para que la gente la vea en acción y las aplique bien, porque muchos la aplican mal en el gimnasio y se lastiman. Bueno, muy interesante, así que ya saben, si quieren conocer un poco más con respecto a los entrenamientos, no olviden comprar este libro que está muy interesante. Y bueno, vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos. Continuamos aquí en Ciencia Mente y a ver, Juan, ya nos hablaste un poco de la intensidad de la periodización del entrenamiento y también nos hablaste del sistema de Weider. ¿Qué más tienes para decirnos y para también estructurar un poco estos entrenamientos que nos hablaste anteriormente? ¿Cómo podemos aplicarlos básicamente? Explícanos a ver cómo podemos aplicar estos entrenamientos de Weider en un entrenamiento o en el gimnasio. Bien, básicamente hay en promedio unos 18 sistemas de entrenamiento que tienen aval científico, pero de esos 18 se pueden dividir en 3 grupos. Está por un lado los de alta intensidad, High Intensity Training, HIIT en inglés con una sola I, con 2 I es cardiovascular, y hoy estamos en pesas, Okay. Ahí hay todo un grupo de sistemas de entrenamiento, como por ejemplo el Heavy Duty, que inventó Arthur Jones y Mike Mentzer. Podemos poner la imagen de ellos que están juntos en una foto ahí. Ahí están. Mike Mentzer fue un campeón fisicoculturista y también profesor de filosofía universitario. Y Arthur Jones fue un fisiólogo del ejercicio, creador de las máquinas Nautilus, que hoy en día su hijo rebautizó y se conocen como
Hammer Strength. Antes se llamaban Nautilus. Arthur Jones y Mike Mentzer diseñaron un sistema de entrenamiento de alta intensidad que implica entrenamiento pesado, infrecuente y de poco volumen total de trabajo. Me explico. Tú vas de 3 a 4 veces a la semana al gimnasio nada más. Cada entrenamiento dura de 30 a 45 minutos. Entrenas lo más pesado que puedas. Tienes que llevar el músculo al punto del fallo muscular y más allá, utilizando las técnicas de Wither, entre ellas la super serie, que como dije la vamos a explicar después en acción, el punto más allá del fallo muscular que se llama repetición forzada, que es otro principio Wither y de los más abusados en el gimnasio. Todos hemos visto a una persona que le coloca un peso que no domina en la barra y le dice a un compañero, ven ayúdame, por ejemplo en el press de banca o la sentadilla. Okay. Y mientras él ejecuta el ejercicio desde el inicio, tú ves al compañero haciendo fuerza con él. Y cuando te dices, ¿y qué es eso que está haciendo? Ah, el principio de repetición forzada. No es así que se aplica. El principio de repetición forzada es que tú tomas el peso que tú dominas, tú solo. Y cuando llegas al fallo que no puedes más, entonces entra tu compañero y te ayuda un poquito a pasar del fallo, a hacer una o dos más. Y hacer quizás las 3 últimas que te quedan. Exacto. Eso es la repetición forzada bien aplicada, que lo utiliza mucho el HIIT. También utiliza alcanzar el fallo negativo, lo que explicaba ahorita del excéntrico. Después que llega al fallo normal, tu compañero o compañeros suben la pesa por ti y tú retienes la caída. Te vas a dar cuenta que tú no puedes subirla ya, pero todavía tienes capacidad de bajarla tú solo. Entonces alcanza ese fallo. En fin, el punto de los sistemas HIIT es entrenar infrecuentemente, no mucho para poder recuperar el sistema nervioso porque es mucha intensidad, muy pesado todo el tiempo. Siempre aplicar sobrecarga progresiva, tienes que hacer más que lo que hiciste en la sesión anterior y eso demanda un diario de entrenamiento, hay que anotar lo que hiciste porque tienes que superarte a ti mismo, leer lo que hiciste anteriormente y tienes que superarte a ti mismo. Es muy interesante porque es una batalla de tú versus tú. Ok, me queda claro. Exacto, y entrenamientos cortos, 30 a 45 minutos, es ideal para personas que tienen poco tiempo. Es lo que más puede aprovechar el cuerpo realmente, 35 minutos o 45 minutos de entrenamiento, sí, es más que suficiente para que así no te sobreentrenes. Más que suficiente. El segundo grupo de entrenamiento que hay varios ejemplos. El segundo grupo es que no son ni de bajo volumen, no son de alta intensidad, pero tampoco de alto volumen, están como en el medio ahí. Y uno de esos ejemplos es el Blood and Guts que creó Dorian Yates. Dorian Yates fue Mr. Olympia 6 veces consecutivas. Wow. Uno de los fisiculturistas más exitosos de la historia. También es autor, ahí está el libro de su sistema, Blood and Guts, que es basado en el Heavy Duty de Arthur Jones y Mike Mentzer. Pero él lo expandió, agregó distintos ángulos para no dejar ningún músculo afuera sin trabajar, le aumentó un poquito el volumen, pero sigue siendo de alta intensidad y de baja frecuencia. Está como en intermedio ahí. Y el tercer ejemplo son los entrenamientos de alto volumen, donde tú haces muchos ejercicios con un peso un poquito más moderado en una sola sesión. Y muy frecuente, 6 veces por semana, por ejemplo, como el famoso sistema Wither. Ahí es que se agrupan esos 3. Y de esos 3 tú puedes elegir toda una serie de distintos tipos de entrenamiento. Y ya aplicarlos como por un año y así no tener excusas para decir, mira, no voy, no me siento motivado, porque aquí lo que hay es de sobra entrenamiento. Así es. Bueno, vamos a abordar a la molécula de la noche y cuéntanos qué suplemento nos tienes el día de hoy. El HMB, que es muy famoso en la industria del fitness, pero muy tergiversado también. Aquí lo tenemos. Metabólicamente lo producimos a nivel interno, Caterina. Cuando lastimamos al músculo, por ejemplo, el aminoácido leucina, que controla, activa la síntesis de proteína del músculo, el famoso anabolismo, es la leucina que lo activa. Piensa en ella como si fuera la llave que enciende un vehículo. La leucina enciende el anabolismo muscular y cuando la leucina hace su trabajo tiene que metabolizarse, tiene que degradarse. Se transforma en HMB, esta sustancia. Recuérdanos un poquito qué es la leucina. La leucina es un aminoácido, de esos que forman las proteínas, los bloques de las proteínas. Perfecto. Bien, se transforma en esto. Esto es un metabolito, o sea, un desecho, entre comillas, de la leucina, que interviene en la síntesis de colesterol a través de la HMG que ves ahí, CoA. Interviene también en las células satélites. En el episodio 1 de la fisiología del ejercicio la vimos, que son las células que se fusionan en mionúcleos y puedes construir músculo. Intervienen en la expresión de la hormona de crecimiento humana, el IGF-1, para la síntesis de proteína, de colágeno en la piel y todo eso. Intervienen el mTOR. El mTOR son el conjunto de proteínas y genes que activa el anabolismo muscular, el crecimiento muscular.
Y también interviene en la proteólisis, en la degradación de proteínas, que es sumamente importante en el sistema ubiquitina. ¿Por qué es importantísimo ese sistema que es catabólico? Porque saca de tu cuerpo las proteínas dañadas que ya no funcionan. Las proteínas dañadas son peligrosas que se queden ahí, porque pueden provocar mutaciones. Incluso saca de tu cuerpo los virus degradados, lo que queda de ellos, lo que queda de bacterias degradadas. Lo destruye, lo recicla, y los aminoácidos que sirven todavía los reutiliza y fabrica proteínas nuevas. El HMB interviene en todo eso, internamente, endógeno. Sabiendo eso, la industria de los suplementos saca un producto oral como suplemento para consumirlo y empieza a estudiarlo. Aquí viene la tergiversación. Resulta que 3.000 miligramos al día de HMB en estudios en envejecientes ha demostrado que reduce la pérdida de masa muscular. Bien, envejecientes, porque los envejecientes producen menos HMB. También en atletas que entrenan duro e intenso, reduce la pérdida de masa muscular. Pero la gente ha creído, por una tergiversación que circuló en las redes, que se hizo viral, que es un anabólico potente, tan potente como un esteroide, que te puede aumentar hasta 12 kilogramos de músculo en 6 semanas. Eso es falso, ni siquiera un esteroide hace eso. Ahí es que está la tergiversación. Entonces sí, funciona como un anticatabólico para evitar la pérdida de masa muscular cuando entrenas muy duro, o cuando estás en una edad envejeciente, o cuando estás atravesando alguna condición desgastante, por ejemplo, alguna enfermedad, un virus o lo que sea. Y es muy interesante esto que nos comentas, dónde lo podemos conseguir o cómo lo podemos inclusive consumir. Viene como suplemento, se llama así mismo HMB. Hay múltiples marcas, hay que asegurarse que sea un laboratorio confiable y la dosis que funciona son 3.000 miligramos. Menos de ahí no te hace nada. ¿Tiene algún sabor en particular? ¿O? Es extremadamente amargo, viene en pastillas. Si te lo dejas en la lengua, tú vas a sentir una amargura total. Así que no sería buena idea que te lo chupes y te lo dejes mucho en la lengua porque te va a quedar esa sensación. Entendido. Bueno, y hemos finalizado el día de hoy pues con este tema tan importante que estuvimos abordando, que son la periodización del entrenamiento. Y bueno, vamos a recordarles nuestras redes sociales. Sí, como no, @jroselloblanco. Y pues mi Instagram, @katespeval. No olviden seguirnos también por @cienciamente en Instagram y nos veremos en un nuevo episodio el día de mañana. Chao. Hasta pronto.